¿Se imaginan al imperio más grande del mundo enfrentado a un solo hombre? Pues pasó. Y esta es la increíble historia de cómo se puede ganar una guerra sin disparar ni una sola bala. Vale, para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, vamos a poner las Espartas sobre la mesa. En una esquina, el imperio más poderoso del mundo, ejércitos, control global, una riqueza inmensa, y en la otra esquina, pues un hombre sin ejército, sin armas, vestido con una túnica sencilla. La pregunta es casi obligada. ¿Cómo es posible que ganara? Bueno, pues para entender la pelea, primero hay que conocer el ring. Y ese ring era la India del siglo XIX bajo el dominio total del Imperio Británico. Es que la India no era una colonia cualquiera, ¿eh? Era, para que nos entendamos, la joya de la corona, el verdadero motor económico del Imperio Británico. De allí sacaban de todo, recursos naturales, mano de obra baratísima, impuestos. Pero claro, todo esto tenía un coste brutal para la gente de allí, que vivía en una situación de explotación económica y discriminación racial constante. Y aquí viene lo interesante. ¿Dónde empieza a gestarse una revolución de este calibre? Pues no fue en un campo de batalla. Fue en un sitio que nadie se esperaría. En un tren, en Sudáfrica. A ver, Gandhi no era un revolucionario de cuna. Para nada. De hecho, sus primeros años fueron bastante cómodos. Venía de una familia con dinero. Se fue a Londres a estudiar Derecho. Tenía la vida más o menos resuelta. Pero entonces, un suceso, una sola experiencia, lo cambió absolutamente todo. Que te echen de un tren. Así de simple y así de brutal. Que te echen de un tren por el color de tu piel. Esa fue la chispa. Esa humillación fue el punto de inflexión, el catalizador que lo cambió todo. Porque ahí se dio cuenta de que la verdadera lucha no estaba en los tribunales, sino en algo mucho más profundo. Y fue entonces cuando empezó a dar forma a su idea, una idea revolucionaria. La llamó Satyagraha, una palabra en sánscrito que viene a significar algo así como la fuerza de la verdad. Pero ojo, que nadie se confunda. Esto no va de poner la otra mejilla y ya está. Para nada. Era toda una filosofía, una estrategia muy calculada de resistencia activa. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Porque como digo, no se trataba de aguantar y ya. Era un auténtico manual de estrategia para librar una guerra completamente nueva. Una guerra sin armas. Y esto es súper importante que quede claro. Hay que borrar de la cabeza la idea de que esto era pasividad o sumisión. No, era todo lo contrario, era resistencia activa. Una estrategia totalmente consciente, muy disciplinada y sobre todo muy activa para desafiar al poder. Las armas de Gandhi, por llamarlas de alguna manera, no eran de acero, eran ideas. Por ejemplo, los boicots. ¿Qué es un boicot? Pues pensémoslo como una cancelación masiva de la suscripción al sistema. Si todo el mundo se da de baja del servicio británico, el sistema colapsa. O las huelgas, para paralizar la máquina económica. Y las marchas, claro, para hacer que el debate moral fuera imposible de ignorar. Y si hay un ejemplo que lo ilustra a la perfección, es este. La famosísima Marcha de la Sal. Una caminata de nada más y nada menos que 300 kilómetros hasta el mar. ¿Y todo esto para qué? Pues para algo tan simple como recoger un puñado de sal del mar, un acto que desafiaba directamente el monopolio que los británicos tenían sobre la sal. Fue un gesto simbólico, potentísimo. Fue, en términos de hoy, un challenge viral que se les fue completamente de las manos al imperio y que de repente puso todos los ojos del mundo sobre la India. Y después de décadas de lucha, la estrategia funcionó. El imperio cedió. En 1947, la India por fin consiguió su independencia. Pero, y es un pero muy grande, la victoria tuvo un coste absolutamente terrible. La retirada británica no fue limpia. Culminó con la partición del país en dos: India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Y esta división, desató una violencia brutal entre comunidades. Se calcula que murieron cientos de miles de personas, millones tuvieron que abandonar sus casas. Para Gandhi, que había soñado toda su vida con una India unida y en paz, esto fue devastador. De hecho, él se negó a celebrar la independencia. ¿Cómo iba a celebrar nada mientras su país se desangraba? Fue entonces cuando dijo esa frase que ha pasado a la historia: ojo por ojo y el mundo acabará ciego. La violencia, para él, solo podía traer más violencia. Y es que es importante entender esto. Gandhi fue un líder histórico, pero no era un santo. Era una persona, con sus luces y sus sombras. Sus logros son innegables, ahí está la independencia de la India, pero también tuvo posturas controvertidas, sobre todo en sus inicios, y tuvo sus más y sus menos con otros líderes indios. Ver esta complejidad no le resta mérito, al contrario, nos ayuda a entender la figura en su totalidad. Finalmente, el 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado. Un extremista acabó con su vida.
Pero, aunque mataron al hombre, su idea ya era imparable. Esa idea, la Satyagraha, cruzó todas las fronteras, se convirtió en un modelo a seguir, en una inspiración para movimientos de cambio social en todo el planeta. Piensen en Martin Luther King Jr. y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, o en Nelson Mandela y su combate contra el apartheid en Sudáfrica. La huella de Gandhi está ahí. Por eso se le conoce como el padre de una nación, la India. Pero su legado es mucho más grande. Es una inspiración para el mundo y nos dejó, a todos, una pregunta que sigue flotando en el aire. Y la pregunta es esta: ¿puede la fuerza moral, la fuerza de la verdad, vencer realmente al poder militar? Su historia nos demuestra que en su caso la respuesta fue un sí rotundo, pero la pregunta de verdad es: ¿cuál es la respuesta hoy en día?